Bueno, saludos nuevamente. Vamos a ver hoy en este curso de ecuaciones diferenciales, vamos a retomar el ejemplo de la ley de enfriamiento de Newton que habíamos empezado a ver por integración directa o variable separable en la clase anterior, y vamos a hacerle un análisis que se llama un análisis de ecuaciones autónomas. ¿Qué son ecuaciones autónomas? Ecuaciones autónomas son aquellas que se pueden escribir como la derivada igual a una función que depende solo de y. Recuerden que la forma estándar de escribir una ecuación diferencial es que la derivada es igual a una función que puede depender de x y y, de la variable independiente y de la dependiente, o sea, de todas las variables del problema. Pero si uno encuentra una ecuación que se puede escribir de esta forma, o sea, que de y de x es igual a función solo de la variable dependiente, esa ecuación se llama una ecuación autónoma. Entonces uno puede hacer un análisis antes de resolverla. Se puede analizar cómo va a quedar la solución. La ley de enfriamiento de Newton es un ejemplo. Entonces, recordemos que la ley de enfriamiento de Newton era que la derivada de la temperatura respecto al tiempo era un coeficiente por la temperatura menos la temperatura del ambiente, que es una constante. Entonces, esta es una ecuación autónoma porque esto que hay aquí es una función que depende solo de t, que es la variable dependiente. La ley de enfriamiento de Newton, esta es la función de t, esta es mi f de t, que tiene aquí al lado derecho una función que depende solo de t y por tanto es una ecuación autónoma. Cuando uno tiene una ecuación autónoma le puede hacer un análisis. Uno toma el eje x, el eje y, el eje de la variable dependiente. Aquí puede tomar el eje de la variable independiente, este sería el eje de t, este sería el eje de t mayúsculo, la temperatura. Entonces uno se fija en qué puntos esto se hace cero. O sea, en qué punto tenemos que la derivada de t respecto a la variable independiente es igual a cero. Obviamente eso implica que cuando f de t valga cero, la derivada valdrá cero cuando este lado derecho valga cero. Para nuestro caso entonces tendríamos menos h por t menos tf igual a cero, o sea, que esto valdrá cero cuando t valga tf. O sea, cuando t valga tf, este término se hace cero, este término del lado derecho se hace cero, y la derivada se hace cero. Entonces vamos a ubicar ese punto en el eje de la variable dependiente. O sea, digamos que por aquí está tf, digamos que este es tf, y yo sé que en ese punto la derivada de la función vale cero. Yo todavía no conozco la función, no conozco la solución, no conozco la temperatura, pero sé que en este punto, en esta posición, la derivada va a valer cero. Ahora vamos a tomar valores que están por encima, valores de la temperatura que están por encima de TF, y vamos a observar el signo de la derivada. Entonces, cuando yo tengo que T es mayor que TF, cuando tengo que T es mayor que TF, entonces esta resta me daría positiva. Con este menos de aquí quedaría menos, menos por más sería menos, y la derivada sería negativa. O sea que de t de tiempo sería menor que cero, sería negativa. Y el caso opuesto, si tomo valores de t menores que tf, si tomo valores de la temperatura menores que tf, entonces esta resta sería negativa. Con este menos de aquí quedaría menos por menos da más, y la derivada sería positiva. Ya sabemos pues que para el caso cuando t sea igual a tf, la derivada es cero. Entonces, miren que ahí hemos partido el eje de la variable dependiente, en este caso la t mayúscula, la temperatura, en dos regiones, las regiones en dos intervalos. El intervalo cuando t es mayor que tf y el intervalo cuando t es menor que tf. Entonces vamos a observar si yo arranco de un punto, si yo tengo un problema de valor inicial,
y yo arranco de un punto que esté aquí, si mi valor inicial está por aquí, o sea, es un valor de la temperatura mayor que TF, entonces yo sé que ahí la derivada tiene que ser menor que cero, o sea que ahí la curva, sea cual sea la curva para t, sea cual sea la función t, arranca con derivada negativa. O sea, una derivada negativa aquí sería hacia abajo, una derivada negativa. Y si el valor inicial estuviera en este intervalo, digamos por aquí, para valores de t menores que tf, yo sé que la derivada sería positiva, o sea, la derivada haría esto. Entonces, eso significa que yo tengo que dibujar que la curva de t, la curva que representa t como función de t minúscula, que es la variable independiente, tiene que ir aquí con pendiente negativa, tiene que ir bajando, pero tiene que llegar aquí a tf con derivada igual a cero, o sea que la curva tiene que hacer algo como esto. Tiene que hacer algo como esto. Y aquí con derivada igual a cero. Y lo mismo, si el valor inicial arranca aquí en valores inferiores a TF, entonces la curva arranca con pendiente positiva. Tiene que ir creciendo, pendiente positiva, pero tiene que llegar con derivada cero aquí arriba. Entonces tiene que hacer algo como esto. Entonces miren que ahí hemos hecho un bosquejo, sin necesidad todavía de resolver la ecuación diferencial, porque no la hemos resuelto todavía. Pero por lo menos dibujamos más o menos cómo debe quedar la solución. Es decir, si yo tuviera esta ecuación diferencial y una condición inicial aquí, con un valor de t mayor que tf, entonces la solución, ¿cómo se comportaría? Pues la solución arrancaría con derivada negativa y tiene que llegar aquí a este valor tf con derivada cero. Entonces la única alternativa es que ella empiece a bajar, pero aquí la derivada disminuya y se vuelva una asíntota. Y lo mismo, si mi valor inicial está en este punto, en este intervalo, entonces mi función arranca con una derivada positiva, entonces tiene que ir creciendo hasta que alcance derivada cero, porque yo sé, por el análisis que hicimos al principio, que cuando t vale tf, la derivada ahí tiene que ser igual a cero. Entonces mire que ahí dibujamos cómo debe quedar más o menos la solución, dependiendo del valor inicial que yo arranque, si arranco con un valor aquí o si arranco con un valor aquí. A este análisis lo hemos llamado, se llama un análisis de ecuaciones autónomas, y a este punto TF lo llamamos un punto de equilibrio o también un atractor. ¿Por qué lo llamamos punto de equilibrio? Lo llamamos punto de equilibrio porque sin importar de qué punto arranque la solución, si arranca de aquí o arranca de aquí, la solución siempre llega a ese valor TF que es la asíntota. Y lo llamamos atractor. ¿Por qué se llama atractor? Porque sin importar de qué punto arranque, cuál sea el punto inicial, la solución de la ecuación diferencial es atraída hacia ese punto. Mire, la ecuación, el valor inicial arranca aquí, pero la solución es atraída hacia el valor de f. Entonces, podemos decir, basados en esta gráfica, que este es un punto de equilibrio o un punto estable y que es además un atractor. ¿Qué preguntas tienes sobre ese primer ejemplo? Eso es lo que tiene el libro aquí en esta sección, que es análisis de ecuaciones autónomas. En el ejemplo 3 del capítulo 2 tenemos el análisis de ecuaciones autónomas. Alguien tiene el micrófono encendido. Acuérdense que todos debemos tener el micrófono apagado y solamente cuando vamos a intervenir o hacer una pregunta, encender. Entonces, por favor, revisen eso para que nos quede bien la grabación y no se perjudique ninguno. Ahora, no solamente existen atractores. Mire, por ejemplo, este punto, esta es la gráfica para otra ecuación diferencial, donde tenemos el eje Y, el eje de la variable dependiente, dividido en tres intervalos, este intervalo y este intervalo. Si tenemos eso,
miren la gráfica que nos da aquí para esa ecuación diferencial. Miren que este punto es un atractor. Este punto aquí, hagámosla más grande. Este punto aquí, A sobre D, es un atractor porque sin importar que la solución arranque por encima de ese punto o por debajo de ese punto, pues la solución es atraída hacia ese punto y además es un punto estable porque ahí se estabiliza la solución. Es una asíntota. Pero mire este otro punto, por ejemplo el punto 0. Digamos, si la solución arranca por encima de 0 o por debajo de 0, mire lo que va a pasar. La solución antes se aleja de 0. Si yo arranco de este punto, la solución tira para arriba, y si arranco de este punto, la solución tira para abajo. O sea que a medida que aumenta la variable independiente, la solución se aleja de ese punto. Entonces a ese punto lo llamamos un repulsor. Entonces hay atractores y repulsores, y hay puntos de equilibrio estables si la solución, como en este caso, en el caso de arriba, tiende hacia ellos. Miremos rápidamente un segundo ejemplo. Vamos a plantear otra ecuación diferencial. Vamos a hacerla diferente. Vamos a decir, por ejemplo, que de y, a ver, para no trabajar esto en rojo, que es muy cansón visualmente. Trabajemos una ecuación diferencial también autónoma de y de x, que sea, por ejemplo, y, que multiplica a y menos 3. Sé que es autónoma porque esto que hay aquí al lado derecho es solo función de y. Entonces, lo primero es encontrar en qué punto la derivada de la función se hace 0. Entonces, la derivada se hace 0 cuando y por y menos 3 sea igual a 0, cuando el lado derecho sea igual a 0. Entonces, ahí hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Que y valga 0 y que y valga 3. Entonces, vamos a hacer la gráfica, el bosquejo de cómo quedaría la solución de esa ecuación diferencial. Vamos a hacer. Este es el eje X, este es el eje Y ubico esos dos puntos donde la derivada es 0. Aquí y igual a 0, que sería este eje, y y igual a 3 por aquí, y igual a 3. Yo sé que en y igual a 3 también la derivada de la y tiene que ser igual a 0. Eso es lo único que sé hasta este momento. Que aquí, cuando y valga 0, la derivada de la función y tiene que ser igual a 0, y cuando y valga 3, la derivada de la función y, que es la solución de la ecuación diferencial, también tiene que ser 0. Entonces, vamos a graficar cómo quedaría la función para valores mayores que 3. Mire que aquí hay 3 intervalos. Los mayores que 3, los que están entre 3 y 0, y los que están menores que 0. Vamos a mirar primero este intervalo de aquí, mayores que 3. ¿Qué pasa cuando y es mayor que 3? Cuando y es mayor que 3, este paréntesis sería positivo y este también sería positivo, o sea que la derivada sería positiva. O sea que si yo, mi valor inicial para solucionar la ecuación diferencial es un punto que es mayor que 3, y mayor que 3, entonces la derivada arranca positiva, porque este paréntesis sería positivo y este también sería positivo. Pero tiene que llegar con derivada 0 aquí a y igual a 3. Vamos a poner este punto por aquí para poderlo dibujar mejor. Digamos que arrancamos de un punto por aquí, o sea, arrancamos de un punto y mayor que 3, y la derivada tiene que ser positiva, o sea, la pendiente de la curva es positiva ahí. Es positiva, pero la curva tiene que llegar a esta línea horizontal con pendiente 0. Entonces, la única forma que eso ocurra es que la curva haga algo como esto. Ahora, vamos a tomar valores entre 3 y 0, que es el otro intervalo. Tomemos un valor entre 3 y 0. Por ejemplo, este. Vamos a ver qué le pasa a la derivada.
un valor entre 3 y 0, por ejemplo el 1, está entre 3 y 0. Entonces aquí sería positivo, pero aquí sería negativo. Entonces sería positivo por negativo, me daría negativo. O sea que la derivada en ese punto sería negativa. Entonces la curva tiene que empezar con derivada con pendiente hacia abajo, pendiente negativa. Tiene que llegar a esta línea de y igual a 3 con derivada igual a 0. O sea, ella debe crecer así, debe ir creciendo así, pero se va aplanando, porque tiene que llegar a y igual a 3 con derivada igual a 0. Y tiene que llegar a y igual a 0 también con derivada igual a 0. O sea, ella tiene que ir haciendo esto. Y ahora tomemos un punto menor que 0. Un punto menor que 0. Entonces, si y es menor que 0, entonces esto sería negativo, esto también sería negativo, menos por menos da más, y la y arrancaría con pendiente positiva. O sea, si yo arranco en un punto en ese intervalo, aquí la curva tiene que ir creciendo, pero tiene que llegar a este eje de y igual a 0, tiene que llegar con pendiente 0, o sea, ella va a ser esto. Y aquí no importa lo que haga, esto puede seguir bajando. Entonces mire que ahí tenemos, según el valor inicial que tengamos, si yo arranco de un valor inicial aquí, la solución de esta ecuación diferencial se va a comportar de esta manera. Si yo arranco con un valor inicial entre 0 y 3, con y igual entre 0 y 3, entonces la solución de la ecuación diferencial se va a comportar de esta manera, va a tener como dos asíntotas, va a cambiar de concavidad, aquí va a ser cóncava hacia abajo y aquí va a ser cóncava hacia arriba. Es un punto de inflexión. Y si el valor inicial es y menor que 0, entonces la curva arrancaría creciendo a medida que aumenta x y disminuyendo hacia el otro lado. Eso es lo que se llama un análisis de ecuaciones autónomas. Entonces mire que aquí hay dos puntos. Hay dos puntos. Este primer punto, y igual a 0, es un atractor. Esto es un atractor. Atractor porque atrae la solución. Mire que esta ecuación va hacia allá, esta solución va hacia allá y esta solución también va hacia allá. Es decir, es atraída por ese punto que al mismo tiempo es un punto de equilibrio estable porque este es una asíntota. Ahora, este otro punto es diferente. Y igual a 3 es diferente. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta x, en este intervalo la solución va hacia abajo y en este intervalo la solución va hacia arriba. O sea que a medida que aumenta x, la solución se va alejando del valor y igual a 3. Entonces este valor y igual a 3 es un repulsor. Eso es entonces lo que queremos decir con análisis de ecuaciones autónomas. ¿Qué preguntas tienen sobre ese segundo ejemplo? Entonces uno, ¿cómo determina si es repulsor o atractor? Uno determina después de hacer este dibujo, es decir, mire que podemos mirar también las derivadas. Mire que si yo tomo un punto, volvamos y hagamos eso, si tengo un punto, un valor inicial, recuerden que aquí se juega con dos cosas, la ecuación diferencial y con el valor inicial, que es el punto de donde yo arranco la solución. Si yo tengo un valor inicial, y mayor que 3, entonces tendríamos positivo, positivo, la pendiente es positiva, o sea, la derivada va hacia arriba, la pendiente es positiva, o sea que la función va hacia arriba. Entonces yo dibujo una flechita aquí. Ahora, si yo arranco, si el valor inicial es un punto que está entre 0 y 3, entonces ya dijimos que esto sería negativo, esto positivo, entonces más por menos da menos, entonces la derivada sería negativa, o sea que la función va hacia abajo. Entonces pinto esa flechita. Entonces una manera de saber si es repulsor, por ejemplo, es si las flechitas se alejan del punto y igual a 3. Mire que aquí ambas flechitas que representan el signo de la derivada se aleja de 3. Entonces ese sería un repulsor. Ahora miremos el punto x igual a 0, y igual a 0. Si yo arranco con un punto y menor que 0 como valor inicial, entonces ya dijimos que esto era menos por menos da más,
y la derivada sería negativa, o sea, perdón, positiva, o sea, la pendiente de la curva arranca hacia arriba. Entonces mire que las dos flechitas apuntan hacia el cero y por lo tanto cero es un atractor, lo que ocurre aquí. Entonces uno puede hacerlo mirando las flechitas que indican el signo de la derivada, o también puede hacerlo haciendo el bosquejo de la curva y mirando si la curva se va acercando a ese punto o se va alejando de ese punto. ¿Alguna otra pregunta para que continuemos con otro ejemplo? Sí, profe, una preguntita. Sí. Profe, una pregunta. Las ecuaciones autónomas normalmente todas tienen ese tipo de forma, profe. AB multiplicado B más o menos C. No, las ecuaciones autónomas pueden tener cualquier forma, como dijimos ahora, solamente que se puedan escribir, a ver, ¿dónde lo teníamos? Acá. Que una ecuación autónoma es toda ecuación diferencial que se puede escribir así, como la derivada igual a una función que depende solo de la variable dependiente. Por ejemplo, que esta ecuación, si yo les escribo esta ecuación, dy dx igual a x2, ¿esta ecuación es autónoma o no es autónoma? Esta no es autónoma porque lo que hay aquí es función de x, de la variable independiente, y no de y. Entonces, esta ecuación no es autónoma, pero esta ecuación de y de x igual a seno de y menos 3y más tangente al cuadrado de y. Esta ecuación sí es autónoma porque todo lo que hay al lado derecho depende solo de y, que es la variable dependiente de la ecuación diferencial. Entonces, si es autónomo o no, depende de lo que haya al lado derecho de esta igualdad cuando usted despeja la derivada. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de lo que se llama un diagrama de isoclinas. Isoclinas son líneas que tienen la misma derivada, o lo que es lo mismo, un diagrama vectorial o un diagrama de líneas de flujo. Vamos a mirar nuevamente la ley de enfriamiento de Newton, volvamos a ella. Hagámosla con este ejemplo más concreto. dy de x igual a menos 0.5 por y menos 25. Digamos que tenemos esa ecuación diferencial. Entonces, si yo tengo un plano XY, y todavía no voy a resolver la solución, sino que voy a bosquejar qué posibles soluciones, o sea, la familia de soluciones de esa ecuación diferencial. Vimos la clase pasada que cuando uno tiene una ecuación diferencial sin una condición inicial, como aquí la tenemos, una ecuación diferencial, pero no tenemos ninguna condición inicial, entonces podemos encontrar la solución general de esa ecuación diferencial que va a depender de un parámetro, en este caso porque la ecuación es de orden 1. O sea, hay una familia de funciones, que cumple la ecuación diferencial, una familia de soluciones de la ecuación diferencial. Entonces uno quiere dibujar, uno quiere bosquejar cómo sería esa familia de soluciones de la ecuación diferencial. Entonces para eso utiliza la ecuación diferencial. Miren, la ecuación diferencial tiene un significado geométrico. Le dice a uno, si se para en cualquier punto, más o menos en qué dirección va la derivada. Por ejemplo, si yo tengo aquí nuevamente el 25, si yo me paro en este punto, por encima de 25, sé que la derivada va a ser negativa. Entonces la derivada va a ser así, yo pinto una lineecita como así hacia abajo. Tengo que calcular, eso sí, cómo es la pendiente. Aquí tendría que conocer el valor de y, para cada valor de y, cuál es el valor de la derivada, porque en cada puntico la derivada puede tener un valor diferente siempre y cuando la derivada vaya hacia abajo, la derivada sea negativa. Lo mismo aquí. Si yo me paro en un puntico por debajo de 25, cuando y es menor de 25, la derivada va hacia arriba. Si me paro en este otro punto, como tiene este valor, pues la derivada tendrá otro valor diferente, pero también irá hacia arriba. Si me paro en este punto,
No sé, por acá tendrá otro valor diferente, pero también irá hacia arriba. Y obviamente si me paro en un punto que esté aquí en y igual a 25, la derivada será 0. Si me paro en un punto de y igual a 25, la derivada será 0. Entonces, ¿para qué le sirve a uno la ecuación diferencial? Si uno tiene un punto cualquiera en el plano, la ecuación diferencial le va a decir cuánto es la derivada de la solución en ese punto. Entonces usted puede dibujar un segmento de recta que tenga esa misma derivada en ese punto. Obviamente eso lo puede hacer a mano, pero a mano tendría que tomar muchos puntos, como hice yo acá, tomar muchos más puntos y dibujar en cada punto un segmento que tenga una pendiente igual a la derivada calculada, como dice la ecuación diferencial, para poder llenar este plano de puntos. Entonces, como eso es muy largo hacerlo a mano, es mejor hacerlo con software. Para eso utilizamos cualquier software. Recuerden, yo no les pido que utilicen el Wolfram, pero a mí me gusta utilizar el Wolfram. Si usted quiere utilizar otro software libre, lo puede utilizar. Por ejemplo, en Wolfram, ¿cómo se haría esta gráfica? Uno le escribe una función, que es la ecuación diferencial. En Wolfram se escriben funciones de esta manera o se definen funciones de esta manera. En este caso, esta sería la derivada de la ecuación diferencial, que aquí puede depender de x y y. Nada me impide que dependa de x y y. O sea, yo puedo tener una ecuación diferencial de y de x igual a una función que depende de x y hacer lo mismo. En cada puntico, como yo conozco las coordenadas de cada punto del plano, yo me paro en un punto que tiene coordenada x, y en ese punto yo puedo calcular cuánto es la derivada de la función y dibujar ahí un segmento de recta que tenga una pendiente igual a esa derivada. Entonces, esa función es la que he definido aquí. Es la misma del ejemplo, menos 0.5 por y menos 25. Y después, con este comando, yo puedo hacer, con el comando vector plot, puedo dibujar varios punticos en el rango, en el dominio con x entre 0 y 100. Mire que la x, o sea, el dominio de la variable independiente. La x va entre 0 y 100, por ejemplo, y que la y vaya entre menos 100 y 100. El rango que vaya entre menos 100 y 100. Entonces, si yo hago eso que les expliqué ahora, si yo hago eso, me paro en cualquier punto, me paro en este punto, calculo la derivada, va hacia abajo. Me paro en este punto, calculo la derivada, va hacia abajo. Me paro en este punto, calculo la derivada, va hacia abajo, pero como más inclinadita. Me paro en este punto, calculo la derivada y va hacia abajo, pero también va inclinadita. Entonces dibujo, y lo mismo aquí. Si me paro cuando y es menor de 25, aquí tenemos el 25 por acá, por acá. Si me paro por este, aquí es 25. Si me paro con puntos y menor que 25, entonces me paro en este punto. ¿Cómo va la derivada? Hacia arriba. Me paro en este punto. ¿Hacia dónde va la derivada? Hacia arriba, pero más inclinadita. ¿Cómo calculo la derivada? Pues con la ecuación diferencial. La derivada es la ecuación diferencial. Entonces, si yo me paro en cualquier punto y yo puedo calcular el valor de la derivada y dibujar ahí un segmento de recta o una flechita que tenga ese valor de la derivada. Entonces, a esto es lo que llamamos un diagrama de isoclinas, un diagrama de pendientes, o como lo llama el libro también, miren cómo lo llama el libro. El libro lo llama un campo direccional. O sea, un diagrama donde en cada punto del plano yo puedo dibujar una flechita o puedo dibujar una línea recta, un segmento de recta que tenga la misma inclinación dada por la derivada de la ecuación diferencial. ¿Qué hay? ¿Cómo? No te estoy escuchando. ¿Me escucho mejor? Sí, ahora sí. ¿Verdad que no siempre van a haber repulsores? No, puede haber de todo. O sea, dependiendo del punto donde usted se pare, puede arrancar una curva atractora o un atractor o un repulsor, o como hicimos en ese ejemplo, puede haber atractores y repulsores en una misma ecuación diferencial, dependiendo del punto donde usted arranque la condición inicial.
Bueno, entonces miremos este diagrama de flecha, este diagrama de disciplinas o este campo direccional. Mire que si uno observa las flechas y las va siguiendo, las flechas le dicen las soluciones de la ecuación diferencial, la familia de curvas que son soluciones de la ecuación diferencial. Por ejemplo, si yo arranco en este punto como valor inicial, si mi valor inicial para resolver la ecuación diferencial fuera este, y yo voy persiguiendo las flechas, me voy dando cuenta que las flechas van haciendo algo como esto, vean. ¿Sí ve? Váyalo persiguiendo ahí, vaya persiguiendo las flechas. Van bajando, van bajando, van bajando, van bajando, y por aquí van llegando como a este punto de 25. Lo mismo, si arranco con un punto inicial por aquí, si este fuera mi punto inicial, mire que las flechas van subiendo, van subiendo, van subiendo, y se van acostando, se van inclinando un poquito más a medida que llegan a ese punto de 25 que ya lo analizamos cuando hicimos el análisis autónomo. O sea, que yo puedo hacer otro diagrama uniendo las flechitas cuando uno las va persiguiendo. Y ese diagrama se llama el diagrama de líneas de flujo, que está aquí hecho. Con el comando, esto en matemáticas se hace con el comando stringplot. O sea que el comando stringplot es el que conecta las flechitas cuando se va moviendo de una flecha a la siguiente. Mírela acá. Si yo conecto todas las flechitas, si se conectan todas las flechitas, hagámoslo así más grande. Si se conectan todas las flechitas, entonces mire que si yo arranco con un punto inicial aquí, ¿cómo se comporta la solución? Se comporta de esta manera, va bajando hasta que va llegando a 25, que es un atractor. Lo mismo si arranco por debajo. Si arranco de este punto inicial, mire que la solución de la ecuación diferencial va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que llega a 25, que es un atractor. Todas estas curvas que hay aquí son la familia de soluciones de la ecuación diferencial. O sea, todas estas curvas son soluciones de la ecuación diferencial. Ahora, si yo tengo una curva particular, por ejemplo, si yo arranco de este punto, si tuviera la ecuación diferencial y arranco de este punto como condición inicial, entonces la solución única, particular, de la ecuación diferencial que arranca desde este punto sería esta curva. Repito eso. Si yo tengo una familia de soluciones de la ecuación diferencial, todas estas curvas son soluciones de la ecuación diferencial. Hay infinitas curvas que son soluciones de la ecuación diferencial. Pero hay una sola curva que arranca de un punto dado, de una condición inicial fija. Por ejemplo, si yo arranco de este punto como valor inicial, si yo tengo la ecuación diferencial y un valor inicial que sea este punto que estoy mostrando ahí con el cursor, entonces la única curva que es solución particular de esa ecuación diferencial sería esta curva que hace esto y llega aquí. Entonces para eso sirve la ecuación diferencial geométricamente. Si a usted le dan una ecuación diferencial, esa ecuación diferencial escrita en esta forma, entonces lo que le están diciendo a usted es cómo quedan las pendientes de la solución de la ecuación diferencial en cada punto del plano. Y usted, conociendo esas pendientes, puede dibujar o el campo direccional o la familia de curvas que son solución de la ecuación diferencial. Y puede, viendo ese dibujo, puede determinar cuáles puntos son atractores y cuál es la forma de la solución de la ecuación diferencial sin todavía encontrarla. Mire que no hemos resuelto la ecuación diferencial, pero sí hemos hecho un dibujo de cómo queda la familia de soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, con eso terminamos el tema de ecuaciones autónomas y campos direccionales. Vamos a hacer un último ejemplo, pues antes de cambiar de tema. Tomemos un ejercicio, vamos a buscar en los ejercicios del libro. A mí me gustan los ejercicios de libros para hacer ejemplos. Tomemos los ejercicios del libro para hacer ejemplos. A ver, tomemos uno. A ver, tomemos este ejercicio 12. Tomemos el ejercicio 12. Analicemos esa ecuación diferencial. Analicemos esa ecuación diferencial. Tendremos
que de y de x es igual a 1 menos y sobre x, o sea que esto es una función de x y de y, depende de las dos, de x y de y. Como depende de las dos, entonces no es autónoma. Esta ecuación no es autónoma, porque para que sea autónoma tiene que depender aquí solo de y. Esta ecuación no es autónoma, pero podemos hacerle un análisis de líneas de flujo o un análisis de isoclinas o un análisis de campo direccional. Entonces podemos dibujar el campo direccional de esta ecuación diferencial para mirar cómo queda la familia de soluciones. Entonces vamos a hacer el dibujo, cambiamos la función, la derivada entonces es 1 menos y sobre x, esa es la derivada que tenemos, la función que representa la derivada en cada punto del plano es 1 menos y sobre x. O sea que esta función 1 menos y sobre x es la función que va a representar en cada punto del plano cuánto es la derivada. Y podemos hacerle un campo, podemos hacerle un campo, vamos a ver. Mire cómo quedan las líneas, ya las líneas cambian. Ya las líneas cambian, no es lo mismo que la otra ecuación que teníamos ahora. Entonces, mire, si uno persigue las flechas, ¿cómo sospecha uno que es la solución de la ecuación diferencial? Curvas que se van acostando aquí, vean. Si yo arranco de un punto inicial, la solución sería esta. Si arranco de este punto inicial, la solución sería esta. Si uno quiere ver, si uno arranca, mire, si uno arranca por aquí por debajo, la solución sería curvitas que van subiendo. Ahora, si uno quiere verlo más claro, entonces uno persigue las flechas, o sea, uno une las flechas. Eso se da en el campo, en la gráfica que hay aquí abajo, vean aquí. Aquí están, son estas mismas flechas de arriba, pero ya persiguiéndolas, uniéndolas. Y esta sería la familia de curvas, la forma que tendría la familia de curvas de la solución, que representan la solución de esa ecuación diferencial. Entonces, mire que el problema hace una pregunta. ¿Cuál de esa familia de curvas, cuál sería la curva que cumple, por ejemplo, esta condición inicial? Mire que aquí hay dos casos, el caso A y el caso B. El caso A es esta condición inicial. Cuando x vale menos un medio, y vale 2. O sea, de todas esas curvas que vimos ahora, ya no las queremos todas, sino queremos cómo es la curva que es solución del problema de valor inicial cuando x vale menos un medio, y vale 2. Eso es lo que me dice esta condición. Tengo la ecuación diferencial acompañada de una condición inicial. Entonces tendría que ubicar ese punto x menos un medio. Mire que en esta gráfica, como hice el dominio, hay que mirar el dominio y el rango. Recuerde después de funciones por allá de bachillerato. El dominio son los valores de x, el rango son los valores de y. Aquí el dominio arrancaba desde 0, entonces esta gráfica no me sirve arrancando desde 0, tengo que cambiarle el dominio. Voy a ponerle aquí números negativos, que el dominio arranque, por ejemplo, desde menos 10 hasta 100, y dejemos el rango igual, a ver qué pasa. Pero cambio el dominio para poder observar qué pasa con esos valores de x. Mire, ahí ya tengo valores negativos. Ahí ya tengo valores negativos de x, antes no los tenía. Entonces, ojo con el dominio de las funciones y con el dominio de las gráficas. Entonces me están diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué forma tendría una curva que arranque con la x negativa? Porque aquí me dice x igual a menos un medio y y vale 2. O sea, ¿qué pasa cuando el punto inicial es negativo? Cuando el punto inicial es menos un medio, por aquí en valores negativos, y y vale 2. O sea, ¿qué pasa con un punto, por ejemplo, con un punto inicial que arranque aquí? Entonces la solución de la ecuación diferencial sería una curva como esta que hay acá. Arranca desde un punto x negativo y con un y positivo. Entonces, una posible curva que es solución de esa ecuación diferencial sería esta que hay aquí. Ahora, si yo cambio la
la condición inicial, inventémonos una. Por ejemplo, si la condición inicial fuera cuando x vale 10, y vale menos 20. Si yo tuviera esta condición inicial, entonces tengo que buscar este punto inicial. Cuando x vale 10, por aquí, y vale menos 20, entonces menos 20, menos 20, por aquí, o sea, sería este punto. ¿Cuál sería la solución de la ecuación diferencial arrancando en este punto inicial? Sería esta curva que hay aquí. Entonces, en conclusión, para que terminemos, una ecuación diferencial sola tiene una solución general, que es una familia de curvas que cumple la ecuación diferencial. Pero un problema de valor inicial tiene, además de la ecuación diferencial, una condición inicial. Y esa condición inicial obliga a que el problema tenga una solución única, que es una de esas curvas que estamos viendo aquí. Ahora, les pregunto, ¿este problema tiene atractores o no tiene atractores? ¿Quién es capaz de responderme esto? ¿Este problema tiene atractores o no tiene atractores? Yo diría que sí. Muy bien, tiene atractores. ¿Cuál es el atractor ahí? ¿Qué dices tú? Yo lo que haría es como despejar Y, es como una oblicua, ¿no? Aquí no se puede hacer, a ver, aunque la ecuación no sea autónoma, es decir, yo no puedo despejar, mire que la función aquí no me queda solamente función de Y, me queda función de X y Y. Pero yo lo que sí puedo hacer es decir que esa función, no observar, a ver, no puedo hacer el análisis que hacíamos ahora, que era buscar f de y igual a 0. Eso no lo puedo hacer porque la función no depende solo de y, aquí depende de x y y, aquí depende de dos variables. Lo que sí puedo hacer es lo que usted hizo aquí intuitivamente. Usted puede hacer la gráfica y mirar las curvas hacia dónde son atraídas. Todas estas curvas son atraídas como a esta línea oblicua. Aquí hay una línea oblicua, aquí hay una línea inclinada que es la que atrae todas las curvas, tanto por encima como por debajo. Entonces, esa línea oblicua es un atractor para la solución de esta ecuación diferencial, pero es un atractor que tenemos que encontrar después de hacer el diagrama. No lo podemos hacer con el análisis de ecuaciones autónomas que hicimos ahora. Lo tenemos que hacer después de hacer ese diagrama. Entonces, uno hace este diagrama o hace este, que es el mismo, pues sin unir las flechas, pero uno se da cuenta después de que ese diagrama, que esta solución o esta ecuación diferencial sí tiene un atractor, que ese atractor es una línea oblicua que va por aquí, va por aquí, va por aquí. Entonces, ahí hemos hecho ese análisis. Hagamos un último ejercicio, que están bonitos estos ejercicios. A ver, voy a buscar una que sea autónoma aquí. Mire, la 8 es autónoma. Vamos a hacer el ejemplo 8. La 8 es dy de x es igual a 1 sobre y. Mire que eso es lo que me dice la ecuación diferencial. dy de x es igual a 1 sobre y. Entonces lo primero que tengo que observar es que esta ecuación es autónoma, porque esto es función solo de y. Esto que hay aquí, esto es función solo de y. Entonces es una ecuación autónoma. Entonces como es una ecuación autónoma, entonces tendría que buscar el punto donde se parte ese intervalo, o sea, buscar los puntos donde f de y valga 0. El punto y, el valor de y que parte al eje y, vamos a ver si lo podemos encontrar. Entonces sería 1 sobre y es igual a 0. ¿Cuándo se cumpliría esto? ¿Quién me dice cuándo, qué valores de y me cumplen esto? ¿No sería que en Y hay una asíntota? No. No, perdón, en cero. Habría una asíntota. No. Mire que cuando y tiende a infinito, esto se hace 0. Y lo mismo, cuando y tiende a menos infinito, esto también se hace 0. ¿Sí se dan cuenta? O sea, si yo intentara dibujar, ahí me estoy dando cuenta, muchachos, que ustedes tienen deficiencias tanto en cálculo como en funciones. Y eso hay que repasarlo, pues, porque no podemos volver a estudiar todo el primer semestre, todo el bachillerato y fuera de eso cálculo diferencial, para que ustedes recuerden sacar límites. Entonces, mire,
¿Cuáles son los valores de y para los que se cumple que esto vale 0? Cuando y tienda a infinito, en el límite, cuando y tiende a infinito, esto se hace 0. O sea, cuando y tiende a infinito, f de y tiende a 0. Y cuando y tiende a menos infinito, f de y también tiende a 0. O sea, el límite cuando y tiende a infinito de f de y es 0. Y el límite cuando y tiende a menos infinito de esto también es 0. O sea que si este es el eje y y este es el eje x, esos puntos que partían al eje y en realidad están en el infinito. O sea, estarían por aquí más infinito y estarían por aquí menos infinito. O sea que si yo fuera a hacer el análisis de ecuaciones autónomas, no lo podría hacer propiamente porque esos puntos estarían aquí en el infinito, la pendiente se hace 0. Y aquí en menos infinito, la pendiente de la curva también se haría igual a 0. Entonces tomemos, por ejemplo, tomemos cualquier valor de y que esté entre menos infinito e infinito. Mire que en y igual a 0, no puedo decir nada. En y igual a 0, ahí hay un problema porque ahí hay una singularidad. En y igual a 0, esto tiende a infinito. 1 sobre y tiende a infinito. Entonces yo puedo hablar de dos intervalos. Un intervalo que es abierto desde 0 hasta infinito. Y otro intervalo abierto desde 0 hasta menos infinito, pero que no incluya el 0, por eso es abierto. ¿Por qué no puedo incluir al 0? Porque en y igual a 0 la ecuación diferencial no está definida. En y igual a 0 ahí es donde se habla del dominio de la ecuación diferencial. ¿Cuál es el dominio de la ecuación diferencial? Yo no puedo resolver esta ecuación diferencial si y es igual a 0. Porque si y es igual a 0, esto se me vuelve infinito. Entonces, ¿cuánto es la derivada? Infinita. Entonces, ahí hay un problema, ahí hay una singularidad. Eso es lo que se llama una ecuación diferencial con una singularidad. Y y igual a 0 es lo que se llama un punto singular. Que eso lo vamos a ver pues más adelante cuando veamos solución por series. Pero entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a mirar qué pasa con la solución en ese intervalo, cómo queda la derivada. Si tomo valores de y entre 0 e infinito, o sea, valores positivos de y sin incluir al 0, la derivada es positiva. Si y es positivo, la derivada es positiva. O sea, en este intervalo, la derivada tiene que ser positiva. O sea, si yo me paro en cualquier punto que esté por encima del eje y igual a 0, entonces la derivada será positiva. Y lo mismo, si tomo valores negativos de y, si yo me paro en cualquier punto en este otro intervalo con valores negativos de y, entonces 1 sobre y sería negativo, entonces la derivada sería negativa. Y tiene que llegar con derivada 0 en el infinito, o sea que la curva va creciendo, la curva iría aquí creciendo, 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 y llegaría a derivada 0, pero muy en el infinito. Cuando lleva algo infinito, la derivada se vuelve 0. Vamos a hacer el diagrama de flujo y el diagrama del campo direccional para ese ejemplo. A ver cómo nos queda. Entonces dijimos que aquí sería 1 sobre y. La ecuación es autónoma, entonces sería 1 sobre y y vamos a ver cómo nos quedaría. Dejemos el mismo dominio y el mismo rango, a ver qué pasa. Mire, se ve que ese rango y ese dominio están demasiado grandes, porque aquí lo podemos ver un poquito mejor. Está demasiado grande, no nos permite ver, toma valores tan grandes que no nos permite ver qué está pasando por aquí. Entonces, hagamos la gráfica con un dominio un poquito más reducido. Hagamos la gráfica, y esto es cuestión de ajustar la gráfica, de mirar algún intervalo del dominio que nos permita observar mejor la solución. Por ejemplo, que x varíe entre menos 5 y 5. A ver, entre menos 5 y 5. Y el eje y también dejémoslo entre menos 5 y 5. Ya esto es cuestión de ajuste, pues, en qué intervalo va a mirar uno esto. Esto no tiene nada de
de exacto. Esto es simplemente ajustar un intervalo para yo hacer el dibujo que me quede de una manera donde yo pueda observar mejor la solución. Vamos a ver qué pasa ahí. Ahí sí puedo, mire que ahí puedo observar mejor el detalle de la solución. O acá. ¿Cómo se comporta la solución? Mire, si yo arranco en un punto que está por encima de y igual a 0, la ecuación la solución de la ecuación diferencial pues, se va a comportar de esta manera. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y la pendiente va disminuyendo. La pendiente va disminuyendo. La pendiente será 0 en y igual a infinito, que nunca lo va a alcanzar. Entonces eso significa que la pendiente va disminuyendo siempre. La pendiente arranca un poco grande, por ejemplo, si yo arranco en este punto, arranca con cierta pendiente, pero ya aquí la pendiente disminuye, aquí la pendiente disminuye, va disminuyendo, pero la curva siempre va creciendo. Lo mismo, si arranco de un punto que está por debajo de y igual a 0, la pendiente es negativa. Y este sería el diagrama. Entonces miren por qué es importante uno bosquejar la solución antes de encontrarla. Ahora, intentemos encontrarla. ¿Por qué no intentamos encontrarla? Intentemos encontrarla, porque ya sabemos, según la clase pasada, que esto se podía hacer por integración. Entonces tendríamos la ecuación diferencial de y de x igual a 1 sobre y. Y pongámosle un valor inicial. Por ejemplo, que en x igual a 1, y valga 3. Mire, yo no puedo poner un valor inicial, por ejemplo, que en x, a ver, no, yo puedo poner cualquier valor inicial, esta ecuación no tiene ningún problema, no. Hagámoslo así, con este. Yo estaba evitando, no, aquí si yo pongo y igual a 0, por ejemplo, si x igual a 1, y igual a 0, si yo pongo ese valor, ahí sí hay un problema. Si x igual a 1, y igual a 0, ahí tendré un problema porque yo no puedo evaluar. La pendiente en y igual a 0 se me vuelve infinita, según este caso. Entonces ahí tendría un problema con esta condición. Entonces, para evitar eso en este ejemplo, arranquemos de esta ecuación diferencial con esta condición inicial, donde la ecuación no tiene ninguna singularidad, es una ecuación normalita. Intentemos resolverla por variables separables. ¿Qué era variables separables? Que yo pueda juntar en un mismo lado todo lo que tenga y en otro lado todo lo que tenga x. Entonces yo puedo pasar a multiplicar la y. Puedo decir y de y este de x pasarlo a multiplicar al otro lado. Mire que ahí separé las variables. Todo lo que hay en este lado es función de y todo lo que hay en este lado es función de x. Entonces cuando tengo eso, como vimos en la clase anterior, puedo integrar a ambos lados, con respecto a y en un lado y con respecto a x en el otro lado. Entonces, si yo integro esto con respecto a y, me da y2 sobre 2. Igual, si yo integro esto con respecto a x, me da x y una constante de integración. Entonces mire lo que tengo. Mire lo que tengo. Tengo la solución implícita de la ecuación diferencial. O sea, esta función que tenemos aquí, como no he despejado la y, esto me da la familia de curvas que son solución de la ecuación diferencial para cada valor de c. Es decir, sin importar qué valor de c yo tome, como vimos en la clase pasada, cualquier valor de c, esta ecuación me define la curva solución de la ecuación diferencial. O sea, las curvas, esta familia de curvas es esta gráfica que hay aquí. Esta gráfica que hay aquí representa esta familia de curvas para diferentes valores del parámetro c. Pero esta es una solución implícita de la ecuación diferencial. ¿Por qué es implícita? Porque la y no está despejada. Ahora, despejemos la y para encontrar una solución explícita. Entonces la solución explícita sería, sería y igual más y menos
la raíz de 2x más 2c. Esa sería la solución explícita de la ecuación diferencial. Y tiene dos ramales, porque una raíz cuadrada puede ser con signo positivo y con signo negativo. Mire que ahí estamos viendo los dos ramales. Vuelvo y juega. Si yo grafico esto, lo que estoy observando es este ramal por encima y este ramal por debajo. O sea, la raíz positiva y la raíz negativa. Entonces, ambas, mire que ambas, la raíz positiva y la raíz negativa, son soluciones posibles de la ecuación diferencial. O sea, si yo tomo una raíz positiva, eso es solución de la ecuación diferencial. Y si yo tomo una raíz negativa, eso también es solución de la ecuación diferencial, que es lo que nos está diciendo precisamente esta ecuación de aquí. Ahora, esa es la solución general de la ecuación diferencial, porque estoy encontrando la familia de curvas que son solución de la ecuación diferencial. Ahora encontremos la solución única, particular, del problema de valor inicial, o sea, de esta ecuación diferencial, pero que cumpla esta condición inicial. Entonces yo sé que cuando x valga 1, y vale 3. Yo sé que la solución del problema es esta o esta que es esta misma. Trabajemos con esta. Yo sé que cuando x vale 1, y tiene que valer 3 porque eso es lo que me dice la condición inicial. Entonces reemplacemos x por 1 y y por 3. A ver, y la reemplazo por 3, entonces aquí quedaría 9 sobre 2. La y la reemplazo por 1, entonces 1. Y de aquí puedo despejar c. Entonces c sería 9 medios menos 1. ¿Cuánto me da eso? 9 menos 2 me da 7 medios, ¿cierto? 7 medios. O sea que la solución implícita del problema de valor inicial sería y2 sobre 2 igual a x más c, pero c es 7 medios. Esta solución es o representa una sola de estas curvas de aquí. Entonces, esta solución es la única curva de esas infinitas curvas que son solución de la ecuación diferencial. Esta es la única curva que cumple la condición inicial, o sea, la condición que cuando x valga 1, y vale 3, ubiquémosla aquí. Cuando x vale 1, por aquí, y vale 3. A ver, y vale 3, 3 está por aquí. Sería este puntico. Esta sería la condición inicial. La única curva que cumple esa condición sería esta que hay aquí. Esta curva, arrancando de aquí, de x igual a 1 y y igual a 3, la solución sería esta curvita que hay aquí. Y eso es lo que significa encontrar la solución a un problema de valor inicial. Bueno, pregunta sobre este ejemplo. Profe, una preguntita. Nosotros, dándole con antes del paso de la condición inicial, cuando tenemos la forma general, ¿Sí? nosotros podemos utilizar esa forma general o sea, nosotros nos dicen, bueno, no hagan diagrama de flujo, sino que con solamente la inicial nosotros podemos hacer como una especie de análisis parecido a lo que podemos sacar una información parecida o la misma información a la que se saca con el diagrama de flujo o qué, profe. Por eso, o sea, si le dieran la condición inicial o si no se la dieran. No, profe, o sea, si me dieran la condición inicial, pero yo Pero no pudiera hacer diagrama de flujo. sí, es lo mismo que hicimos ahora con las ecuaciones autónomas. Por ejemplo, hagámoslo aquí, bosquejémoslo aquí. Esta es la X, esta es la Y. Ya sabemos que, que existen unas asíntotas, pero esas asíntotas están en el infinito, cuando lleva al infinito y cuando lleva al menos infinito. Y tenemos un punto inicial. Tenemos el punto inicial cuando x vale 1, y vale 3, ubiquémoslo aquí. Cuando x vale 1, y vale 3, ubiquemos ese punto ahí. Este sería el punto inicial. Entonces lo primero que podemos hacer es mirar cómo es la derivada en ese punto. Y eso lo sé de la ecuación diferencial.
Mire que cuando lleva la 3, la derivada es positiva. O sea que la curva, sea la que sea, arranca en este punto, arranca con derivada positiva, o sea, arrancaría hacia arriba. Y ella tendría que ir creciendo hasta lograr derivada 0 en el infinito. O sea que la curva tendría que ir creciendo así. La curva tendría que... se va aplanando un poquito. Y se aplana hasta 0, pero en el infinito. O sea que es una curva de esta forma que hay aquí. Usted sí puede bosquejar. Mire, ahí bosquejó la solución de la ecuación diferencial. Lo que le dije ahora es un pedacito de estas curvas. Usted arranca en un punto por aquí y la función va creciendo, va creciendo, va creciendo, que es el diagrama que acabamos de hacer aquí. Entonces usted sí puede, si la ecuación es autónoma y usted conoce el punto inicial, usted sí puede dibujar más o menos cómo quedaría la solución, sin encontrarla. Bueno, les hago una pregunta. Observando... Sí, dígame. Pregunta. Profe, cuando la ecuación no es autónoma, no podemos bosquejar, o sea, hacer el análisis algebraico para hallar el bosquejo. No, no se puede. Lo único que se puede hacer cuando la ecuación no es autónoma, sin necesidad de resolver la ecuación diferencial, es eso que hicimos del diagrama del diagrama direccional o el diagrama de líneas de flujo. O sea, si la ecuación no es autónoma, lo único que puede hacer es este diagrama y mirar el diagrama a ver cómo se comporta la solución. Gracias, profe. Ok. La última pregunta para que terminemos este ejemplo. A ver, observa. Sí, dígame. Entonces nosotros podríamos decir que en ese ejemplo hay un problema de unicidad cuando y es igual a 0, ¿cierto? No es un problema de unicidad. Usted se adelantó a lo que yo iba a decir. Se ve que usted está entendiendo muy bien el tema. Mira, en y igual a 0, no podemos, observando esta ecuación tal cual, y igual a 0 es un punto singular, por lo que dije ahora. Y igual a 0 es un punto singular porque en y igual a 0 yo no puedo calcular la derivada. En y igual a 0, el límite cuando y tiende a 0 se vuelve infinito. Entonces ahí la derivada no está definida. Y por esa razón, este es un punto singular. O sea, en y igual a 0 yo no puedo conocer hacia dónde va la solución. ¿Ok? Esa es la primera observación. Pero si existe un problema de unicidad, porque observando este diagrama, yo sé que si yo me paro en cualquier punto, mire, si yo me paro, voy a dibujar este diagrama aquí. Voy a dibujar solamente una de las curvas de ese diagrama. A ver, que me quede bien dibujadita para explicarle lo que quiero decir. En y igual a 0 yo no puedo decir nada, pero sí puedo decir algo con lo que está por encima de y lo que está por debajo de y, ¿cierto? Yo sé que lo que está por encima de y igual a 0 se comporta de esta manera, y esto es solución de la ecuación diferencial. Y sé que lo que está por debajo de y igual a 0 también se comporta de esa manera hacia abajo. O sea, ambas curvas, tanto esta como esta, son soluciones de la ecuación diferencial. O sea que esta ecuación diferencial tiene dos soluciones. Una solución que es positiva y una solución que es negativa, que eso lo vimos aquí. Cuando despejamos la y, mire que hay una solución que es la raíz positiva y otra solución que es la raíz negativa. Esos son los dos ramales, así se llaman, los dos ramales de la solución. O sea, esta ecuación diferencial no tiene una sola solución. Esta ecuación diferencial tiene una solución positiva que corresponde a la raíz positiva, la solución negativa que corresponde a la raíz negativa. Y en cero no puedo decir nada porque ahí hay una singularidad. ¿Sí se da cuenta? Pero verdad que cualquier coordenada, por ejemplo, no sé, que hace a cualquier número, coma 0, es una solución, pues si me la dan como condición inicial. ¿Cómo así? Pues digamos que en una condición inicial x igual a 3 y y igual a 0. Yo de una vez sé que eso no es solución. Intentemos hacerla, calma, vamos despacio. Intentemos hacerla a ver a qué llegamos. Listo, intentemos hacerla a ver a qué llegamos.
Habíamos encontrado ya después de integrar que, a ver, voy a retomar esta ecuación, y2 sobre 2 es igual a x más c, ¿cierto? y2 sobre 2 es igual a x más c. Yo sé que todas las soluciones de la ecuación diferencial tienen esta forma. La familia de soluciones de la ecuación diferencial escritas en forma implícita tienen esta forma. Ahora, si quiero encontrar la solución particular para un problema de valor inicial que sea, por ejemplo, cuando x igual a 1, y vale 0, vamos a ver si lo puedo hacer. Entonces, reemplazo x por 1 y y por 0. Entonces reemplazo y por 0, la x la reemplazo por 1, y aquí puedo encontrar la c. Mire que en este caso sí lo puedo hacer en este ejemplo. Aquí c vale menos 1. Vamos a reemplazarla aquí, entonces quedaría y2 en forma implícita igual a x menos 1. Mire que esta es la solución implícita de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Vamos a derivarla. Vamos a ver si esto sí es solución de la ecuación diferencial. Vamos a sacarle la derivada a ambos lados. Vamos a derivar esto primero. Estoy derivando respecto a x. Entonces la derivada de esto respecto a x sería 1/2 por este 2. La derivada de y2 es 2y por la derivada interna, que es de y de x. Porque y depende de x, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces al derivar esto, la derivada de esto es 2y por la derivada interna, que sería de y de x. Ya derivé respecto a x esto. Ahora vamos a derivar respecto a x este lado. La derivada de esto respecto a x es 1. Y la derivada de esto es 0. La derivada de esto es 0. Entonces me queda y por dy de x, se me cancela el 2 con el 2, y por dy de x igual a 1, que es la ecuación diferencial. Mire que dy de x es igual a 1 sobre y. Mire que llegamos a una identidad. Recuperamos la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial original. O sea, yo puedo estar seguro que esta función implícita sí es solución de la ecuación diferencial, porque sí cumple la ecuación diferencial. Ahora, verifiquemos si sí cumple la condición inicial. La condición inicial era que cuando x vale 1, y vale 0. Vamos a ver si sí cumple. Si yo reemplazo aquí la x por 1, si yo reemplazo esto por 1, me queda 1 menos 1, 0. Entonces me queda que y vale 0. Entonces cumple la condición inicial. Entonces, como cumple la condición inicial y también la ecuación diferencial, podemos estar seguros de que esta es la solución implícita de esa ecuación diferencial. Ahora, tiene dos ramales. Tiene dos ramales, porque si yo busco la solución explícita, tendría que despejar la y. Yo puedo decir que y es igual a la raíz positiva de 2x menos 2, o también puedo decir que y es igual a menos la raíz de 2x menos 2. Todas cumplen la condición inicial, porque aquí cuando x vale 1, esto vale 0, y cuando x vale 1, vale 0. Entonces ahí tengo dos ramales, que son los dos ramales que veíamos ahora. Cuando x vale 1, esto es x igual a 1, hay un ramal positivo y hay un ramal negativo. Entonces, fíjese que esta ecuación diferencial no tiene solución única, sino que tiene dos soluciones. Por eso una pregunta bien buena para un examen. Le dan una ecuación diferencial y le preguntan si esa ecuación diferencial tiene solución única o no. Esta ecuación diferencial no tiene solución única. Esta ecuación diferencial tiene dos soluciones. ¿Está claro tu pregunta? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno. ¿Alguna otra inquietud respecto a esto? Ok. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Miremos, vamos a empezar a ver un tema que es el tema de factor de integración. O sea, ¿qué pasa
cuando no puedo resolver una ecuación diferencial mediante separación de variables, o sea, mediante esa integración directa que estamos haciendo. ¿Qué pasa cuando no lo podemos hacer? Entonces vamos a estudiar en este tema el problema de un cuerpo en caída libre. Yo tengo un cuerpo que tiene una masa m y lo está trayendo la gravedad, ¿cierto? Está cayendo en un campo gravitacional, así que va hacia abajo. Esta es la gravedad. Entonces, la gravedad ahí, tengo que poner un sistema de referencia. Voy a poner, por ejemplo, un sistema de referencia que sea así, que esta sea mi X, mi Y, o sea, que aquí la gravedad sería negativa en este sistema de referencia. Entonces, según la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces yo sé que la masa del cuerpo por la aceleración, ¿qué es la aceleración? La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces masa por aceleración es igual a la fuerza, y aquí la única fuerza que actúa sobre ese cuerpo es la fuerza de la gravedad, o sea, el peso. Entonces la fuerza de la gravedad se calcula como la masa por la aceleración de la gravedad, que en este caso, en este sistema de referencia es negativa, es menos g. Entonces, este es el peso. Masa por aceleración sería igual a la fuerza que hay ahí, que es el peso del cuerpo, y que aquí es una fuerza negativa en este sistema de referencia. Ahora, voy a ponerle fricción del aire. Si hubiera fricción del aire, a medida que el cuerpo cae, hay dos fuerzas. La fuerza de la gravedad que lo tira hacia abajo y hacia arriba habría otra fuerza que sería la fuerza de la fricción. O sea, a medida que un cuerpo cae, en presencia de fricción del aire, hay dos fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. La fuerza de la gravedad, o sea, el peso, pero habría una segunda fuerza que en este caso, si el cuerpo va cayendo, la fricción tiende a frenarlo, o sea, la fuerza de fricción iría hacia arriba, sería positiva. Entonces, podemos decir siempre que la fricción del aire, siempre es proporcional a la velocidad, porque mientras más velocidad haya, más fricción hay. Eso lo pueden sentir ustedes. Si usted va manejando el carro despacio y saca la mano, usted siente un flujo de aire muy poquito, pero si usted va a 100 kilómetros por hora, no lo haga pues porque lo multan, pero si usted va a 100 kilómetros por hora manejando y saca la mano por la ventana, usted siente que la fuerza del aire tiende a doblarle la mano. O sea que la fricción del aire es una fuerza que es directamente proporcional a la velocidad. ¿Y qué signo tiene? Tiene signo opuesto a la velocidad. O sea, yo puedo escribir la fuerza de fricción como una constante negativa, o sea, menos k por la velocidad. Es decir, si la velocidad es positiva, la fuerza de fricción será negativa. Y si la velocidad es negativa, la fuerza de fricción al multiplicar por este menos será positiva. O sea, la fuerza de fricción siempre se opone, eso es lo que significa el signo menos. La fuerza de fricción siempre se opone a la velocidad. Entonces aquí yo puedo escribir una segunda fuerza como la fuerza de fricción menos la constante de fricción multiplicado por la velocidad. O sea que sobre este cuerpo actúan dos fuerzas, el peso y la fricción. La suma de esas dos fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Ahora vamos a ponerle una condición inicial, que en el tiempo igual a 0, la velocidad vale 0. En el tiempo igual a 0, la velocidad vale 0. O sea, el cuerpo arranca quieto desde una determinada altura y usted lo suelta, y el cuerpo va cayendo con fricción del aire, como un paracaidista. El paracaidista, antes de saltar, tiene velocidad vertical igual a 0. Velocidad vertical. Velocidad horizontal no, porque la velocidad horizontal del paracaidista es la misma velocidad con la que él vaya viajando en el avión. Pero la velocidad vertical del paracaidista es 0, porque él está a un mismo nivel.
Él no está cambiando, no está subiendo y bajando la altura del avión. Él se va moviendo a una altura constante. Y en el momento que salta, la velocidad es cero. Y cuando va cayendo, la velocidad se va acelerando y se va acelerando. Vamos a ver hasta dónde. La velocidad del paracaidista la podemos saber solo cuando resolvamos esta ecuación diferencial sujeta a este problema, a esta condición inicial, o sea, este problema de valor inicial. Ahora, a esta ecuación yo no puedo, no hay manera de poner todo lo que tenga b a un lado y todo lo que tenga tiempo al otro lado. Y de integrar. Mire, verá que no se puede hacer, porque si yo paso, por ejemplo, intentémoslo hacer, juntar todo lo que tenga v a un lado, entonces masa por dv de t más k por b igual a menos mg, y tengo que dejar todo lo que tenga t al otro lado, tengo que multiplicar por dt, entonces masa por dv, hasta ahí vamos bien, aquí se daña la cosa, k por b de t, este término no lo puedo tener porque aquí no están separadas, aquí está junta la b, que es la variable dependiente, y la t, que es la variable independiente, y aquí sería menos mg por dt, es decir, multipliqué todo por dt, pero no pude separar variables porque aquí me quedan juntas la b y la t, entonces no puedo separar variables. Esta ecuación yo no puedo escribir que todo lo que depende de v me quede a un lado y que al otro lado me quede solo lo que depende del tiempo. No lo puedo hacer, no hay manera algebraica de hacer eso. Entonces vamos a buscar otra manera de resolver esa ecuación diferencial. Vamos a buscar otra manera de resolver esa ecuación diferencial. Entonces, lo primero es, vamos a escribir la derivada aquí solita, o sea, escribir la ecuación diferencial en su forma estándar. dv de t, divido todo por m, más, vamos a escribir aquí k sobre m por b, y esto es igual, estoy dividiendo por m, menos g. O sea, esta ecuación diferencial, que es esta misma, lo único que hice fue pasar a sumar este término, pues para organizarla mejor. Y dividir por m para tener la derivada solita, sin que tenga aquí ningún coeficiente, pues tiene un coeficiente 1. Ahora, mire una cosa. Vamos a multiplicar toda la ecuación por un factor desconocido. Multipliquemos toda la ecuación por un factor desconocido. Multiplicamos por un factor que se llame mu. dv de t más mu k sobre m por b igual a menos mu por g. Ese factor no lo conozco todavía, pero voy a observar una cosa. Vamos a observar, saquemos por aquí una nota. Observemos lo siguiente, saquemos la derivada respecto al tiempo de mu por v. La derivada de un producto es esta. Ya saben eso de cálculo diferencial, que la derivada de un producto es esta que hay aquí. El primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. Entonces yo voy a comparar esto que hay aquí, lo voy a comparar con esto que hay aquí, para ver qué similitudes hay, qué semejanzas hay. Entonces voy observando semejanzas. Digo, hombre, mira, esto que hay aquí, vamos a ponerlo en rojo. Vamos a ponerlo en rojo, si es que me acuerdo cómo ponerlo en rojo. Por aquí está. Hombre, todo esto que hay aquí, este término, mire que es igualito a este término. Y vamos a poner esto otro en amarillo. Y mire que este término que hay aquí, ¿por qué no cambió amarillo? Vamos a ponerlo en amarillo. Todo este término que hay aquí se parece, no es exactamente igual, se parece este término que hay aquí porque está la b solita, o sea, la variable dependiente del problema, está la b
que multiplica alguna cosa. Mire, aquí está también la b que multiplica alguna cosa. Entonces, estos dos términos se parecen. El primer término es igual. Este es igual a este. Y este término es parecido. Aquí está la b por esta cosa. Y aquí está la b por otra cosa. Estos dos términos, los dos términos amarillos, serían iguales si yo elijo que la derivada de mu con respecto a t, sea este factorcito que hay aquí. O sea, si yo elijo que la derivada de mu con respecto a t, que es esta, fuera igual a esto que está multiplicando a la b, fuera igual a mu por k sobre m, entonces en ese caso, si yo elijo eso, estos dos términos amarillos serían absolutamente iguales. Pero resulta que, recuerden que el factor mu puede ser cualquier cosa, porque yo no estoy alterando la igualdad cuando multiplico toda la ecuación por mu. Y esta es una ecuación de donde puedo despejar mu. Es una ecuación diferencial con variables separables de donde puedo despejar mu. Mire cómo es de fácil. De mu sobre mu, la paso a dividir, esto es igual a k por m sobre dt. O sea, esta que hay aquí es una ecuación de variables separables para mu. Entonces, esto lo integro a ambos lados. Integro de mu sobre mu igual a k sobre m por dt. Integro a ambos lados y me queda aquí logaritmo natural de mu. Aquí me queda k sobre m por t más una constante de integración. Ahí integré a ambos lados y de ahí puedo despejar mu. Puedo decir que mu es igual a e elevado a la k sobre m por t más c, o lo que es lo mismo, mu es igual, acuérdense lo que hicimos la clase pasada, esto es e a la k sobre m por t, que multiplica a e a la c, propiedades de los exponentes. Entonces esto es simplemente una constante por e a la k sobre m por t. Esto es mu, encontré mu. O sea, como ya encontré mu, encontré una función mu que al multiplicarla por toda la ecuación diferencial a ambos lados, entonces todo el lado izquierdo de la ecuación diferencial se me convierte en la derivada de un producto. O sea, este lado izquierdo, lo que decíamos que mu por la derivada de b respecto a t, más mu por k sobre m por b, o sea, este lado izquierdo es lo mismo que escribir la derivada respecto a t del producto mu por b, siempre y cuando mu sea esto que acabamos de encontrar. O sea que esto todo es igual a la derivada respecto a t de mu. Mu es c asterisco por e a la k sobre m por t, y todo esto por b. Entonces, en lugar de escribir este término, es lo mismo que escribir este término que hay aquí. Entonces la ecuación diferencial se me transformó. La ecuación diferencial me queda la derivada respecto a t de c asterisco por e a la k sobre m por t por b. Eso es lo que hay en el lado derecho. En el lado derecho no va a haber una suma, sino que esa suma es la derivada de un producto, que es lo que hemos demostrado aquí. La derivada de este producto es igual a lo que dice la ecuación diferencial, menos mu por g, pero mu ya lo conozco, menos mu, y mu es c asterisco por e a la k sobre m por t y la g. Entonces aquí lo que tengo, acuérdese que esto es mu por b, y lo que tengo aquí es menos mu por g, o sea, es esto mismo que hay aquí. ¿Qué gané? Primero, hay que observar, la c se cancela a ambos lados. Mire, la c se cancela a ambos lados, porque aparece a ambos lados multiplicando, entonces se cancela. Entonces, primera observación, cuando uno está encontrando mu, cuando uno hace este procedimiento para encontrar a mu, no tiene que trabajar con la variable con la constante de integración. Usted puede olvidarse de la constante de integración.
e integrar, hacer esta integral cuando despeja mu, hacer esta integral sin necesidad de escribir esta constante de integración, porque ya vimos que al final lo que depende de la constante de integración se cancela. Primera observación importante. Segunda observación importante, la ecuación diferencial quedó más simplificada. Mire, me quedó la derivada de e a la kmt por b igual a menos e a la k sobre mt por g. Y esta ecuación se puede integrar directamente. Yo puedo integrar a ambos lados respecto al tiempo. Puedo hacer la integral, puedo hacer la integración directa. K sobre m por t por b respecto al tiempo. Y aquí hacer la integral de menos e k sobre m por t por g respecto al tiempo. Puedo integrar a ambos lados respecto al tiempo. Entonces, ¿qué me queda aquí? Si yo integro esto respecto al tiempo, la integral de la derivada es lo que hay aquí. Y tengo las dos operaciones inversas, la integral de la derivada. Entonces me queda e a la k sobre m por t por b. Esa es la integral de esta primera parte. Y esto es igual, bueno, pues escribámosla aquí, pues más la constante de integración, más una constante de integración, más una constante de integración. Y esto es igual, vamos a integrar esto, menos, entonces viene menos g, porque g es una constante, y viene la integral de e a la k sobre m por t, que es m sobre k, por e a la k sobre m por t. Esa es la integral, bueno, más otra constante de integración. Ya vemos a esta C1 y a esta constante de integración C2. Las dos constantes, como ya habíamos visto en la clase anterior, se pueden combinar en una sola. O sea que aquí tengo e a la k sobre m por t por b igual, esta constante la paso a restar a este lado, la resta de dos constantes será otra constante. Entonces esto es g m sobre k e a la k sobre m por t más una sola constante de integración, pues porque las dos constantes, la resta de dos constantes es otra constante. Y aquí puedo despejar la b. Puedo despejar la b. Esto es igual menos g m sobre k. Aquí esta se cancela con esta. Más c asterisco por e a la menos k sobre m por t. Pasando pues este a dividir acá, queda con exponente negativo. Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial. Esta es la solución general de la ecuación diferencial. Nos falta escribir la condición inicial. La condición inicial era que b vale 0, que cuando t vale 0, b vale 0, para poder encontrar esta constante. Entonces reemplazo la b por 0 y la t por 0. Entonces la b por 0, aquí me queda menos g m sobre k, y esto me queda más c asterisco por e a la 0, que es 1, o sea que la c asterisco la puedo despejar de ahí, me queda g por m sobre k, eso es c. Entonces ya sé que la velocidad despejada en función del tiempo, o sea, la solución del problema de valor inicial será menos g m sobre k, que es este término, más la c, pero la c ya la conozco, la c es g m sobre k, eso fue lo que me dio la c después de aplicar la condición inicial, la c que multiplica a la exponencial a la menos k sobre m por t. O puedo simplificar las cosas, pues escribirlas lo más compacto posible. Puedo sacar factor común g m sobre k, que multiplica a e a la menos k sobre m por t menos 1. Esta es la solución de ese problema de valor inicial. Esta es la solución de ese problema de valor inicial. Entonces, a esto es lo que llamamos el método del factor de integración.
método del factor de integración. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. En la próxima clase graficaremos esta solución, la analizaremos y veremos otros ejemplos con otras ecuaciones de cómo familiarizarnos con el uso del factor de integración. Pero la idea siempre va a ser la misma. Si una ecuación diferencial yo no la puedo resolver por integración directa, es decir, por variables separables, entonces otra posible forma de resolver la ecuación diferencial sería multiplicarla toda por un factor desconocido y después encontrar ese factor desconocido, y ese factor desconocido es lo que se llama factor de integración. La ventaja del factor de integración es que esta ecuación diferencial, que no se podía escribir de variables separables, después de multiplicarla por el factor de integración, ya sí la puedo resolver, como hice aquí, ya sí la puedo resolver por integración directa, porque el factor de integración lo que hace es convertir el lado izquierdo de la ecuación diferencial en la derivada de un producto. Entonces, la próxima clase vemos más ejemplos pues, para que se familiaricen, pero aquí hemos resuelto nuestra primera ecuación de primer orden utilizando factor de integración. Voy a parar ahí la grabación. Si tienen algún comentario, esta es la hora de que me lo hagan.